Al momento de hablar sobre los componentes de una computadora, muchos nombran como principales a la placa de video, el procesador o la memoria RAM, dejando de lado a la principal tarjeta de circuito integrado de una PC, la motherboard o placa madre, en donde se conectan los componentes que constituyen a la computadora. La placa madre determina los CPU compatibles, el tipo y cantidad de RAM que podremos instalar y también otros aspectos fundamentales, como las unidades de almacenamiento compatibles, los conectores disponibles y las funciones avanzadas integradas que disfrutaremos sin tener que añadir componentes adicionales. Sean bienvenidos una vez más a TecnoReviews. Mi nombre es Tommy y en el día de hoy les traigo una guía sobre motherboards AMD, con el cual aprenderán cuál es compatible con su procesador, cuáles son aptas para overclock, cuáles son las más baratas, cuáles son las más caras, etc. Y en el caso de que también estén interesados, denle apoyo a este video para que subamos una guía como esta, pero con placas madre de Intel. Sin más preámbulos, comencemos. En una PC, la placa madre se sitúa dentro del gabinete, torre o caja. Se fija de forma segura mediante pequeños tornillos a través de orificios pretaladrados. La parte frontal de una motherboard contiene puertos a los que se conectan todos los componentes internos. Un solo zócalo o socket aloja el procesador, mientras que múltiples ranuras permiten la conexión de uno o más módulos de memoria. También nos encontramos con otros puertos que residen en la placa, los que permiten que el disco duro y la unidad óptica se conecten a través de cables de datos. Los cables pequeños de la parte frontal del gabinete se conectan a la placa madre para permitir que la alimentación, el botón de encendido y las luces LED funcionen. La energía de la fuente de alimentación se suministra a la mother mediante un puerto especialmente diseñado. También en la parte frontal de la placa hay una serie de ranuras para tarjetas periféricas. Estas ranuras son donde la mayoría de las tarjetas de video, tarjetas de sonido y otras tarjetas de expansión están conectadas a la placa base. En el lado izquierdo de la motherboard hay una serie de puertos. Estos puertos permiten la conexión de la mayoría de los periféricos externos del ordenador, como el monitor, el teclado, el mouse, los altavoces, el cable de red y mucho más. Todas las placas madre modernas también incluyen puertos USB, y cada vez más otros puertos como HDMI, USB tipo C con Thunderbolt 3.0 o Mini DisplayPort que permiten que los dispositivos compatibles se conecten al equipo cuando se necesiten, como cámaras digitales, impresoras y más. Dicho esto, estos son los principales componentes de una placa madre. Zócalo del procesador. Acá es donde la CPU o procesador se conecta. Todos los ordenadores modernos tienen grandes dispositivos de refrigeración en la parte superior del procesador. Ranuras de memoria RAM. La mayoría de los equipos de escritorio tienen 2, 4 u 8 ranuras para la memoria RAM. Más ranuras significa que se puede ajustar más RAM, hasta el máximo especificado en el manual de la placa madre. Conectores de almacenamiento. Estos conectores son para discos duros mecánicos, dispositivos de almacenamiento de estado sólido y dispositivos de almacenamiento óptico como grabadoras de DVD. Conectores gráficos para el monitor. Si tu microprocesador tiene gráficos integrados, usará estos conectores para conectarse al monitor. Si tenés una placa de video dedicada, usarás los conectores en la parte posterior de la misma. Puertos USB. Casi todo lo que conectes a la computadora desde el exterior, desde teclados hasta ratones, webcams y micrófonos, se conecta a un puerto USB. Hay dos tipos de USB de tamaño completo con los que estarás familiarizado: USB 2.0 y USB 3.0. Un USB 3.0 es mucho más rápido y se adapta mejor a dispositivos como los discos duros externos, donde la velocidad adicional realmente marcará la diferencia. Ahora sí, vamos a comenzar hablando sobre el chipset, el cual hace la función de hub de comunicaciones y de centro de control de tráfico en la placa madre. Al tener estas dos funcionalidades, se convierte en el elemento más importante, ya que facilita la comunicación entre todos los componentes de nuestra computadora. Según el chipset que tengamos, nuestro sistema será compatible con diferentes procesadores, modelos de discos duros, SSD y placas de video. También determina qué y cuántos periféricos soporta el sistema, de la misma forma que permite la aplicación de métodos como el overclock. Hasta la actualidad, existen varios tipos de chipsets para placas madre AMD, las cuales se clasifican en chipsets para tareas básicas, chipsets para uso general y chipsets para usuarios fanáticos, en donde obviamente las de tareas básicas son las más simples y económicas, y en las de uso fanático vamos a obtener mayores y más complejas prestaciones pagando más. Empezando por el segmento de tareas básicas, solo vamos a encontrar un tipo de chipset. Este es el A320. Estas son las placas madre AM4 más básicas y sencillas, las cuales son buenas para utilizar como gama de entrada en el caso de que estés armando tu primer PC o no tengas una alta disponibilidad económica. El A320 es el único chipset que no permite la función del overclock, siendo esta la principal característica en contra
contra que tiene: estas placas madre admiten una sola generación de USB 3.1 de 10 GB por segundo, hasta 6 conexiones USB 2.0 y un par de conexiones SATA 3 y SATA Express. Si bien en estas model podremos poner prácticamente cualquier placa de video, son muy óptimas para utilizarlas con APUs, que como ya explicamos en la guía de procesadores AMD, estos son un tipo de procesadores que en su interior alojan tanto la unidad de procesamiento, la CPU, como la unidad de procesamiento de video, la GPU. Es el momento de hablar sobre el segmento de uso general, en donde tendremos a dos placas madre que son hermanas, la B350 y la B450. Este es definitivamente el punto ideal para los gamers que se adhieren a las configuraciones tradicionales de GPU dedicada. El overclocking de la CPU está desbloqueado en todas las motherboards AMD desde el chipset B350, y en comparación con las placas A320, este conjunto de chips son compatibles con un puerto USB 3.1 de 10 GB por segundo adicionales, así como también dos carriles PCI Express más para SSD de vanguardia. La ola de placas base B450 lanzadas con chips Ryzen de segunda generación ofrecen en gran medida las mismas capacidades y especificaciones que la B350, pero con dos adiciones menores. La compatibilidad con la tecnología StormMind de microniveles de AMD le permite combinar múltiples fuentes de almacenamiento en un disco virtual más grande y puede usarse para acelerar los discos duros con la ayuda de un SSD. Llegó la hora de contarles sobre el segmento fanático de los chipsets AM4, siendo esta la gama más alta y premium de las mothers que tiene AMD. El primer chipset de este segmento es el X370, el cual, en comparación con las placas base B350, la plataforma X370 agrega 4 USB de 5 GB por segundo más, el doble de conexiones SATA 3, dos carriles PCI Express más y, lo más importante, dos ranuras PCI Express 3.0x8 capaces de admitir configuraciones de múltiples GPU Crossfire y Sly. También tienden a tener más fases de potencia y hardware más robusto en general para mejorar los esfuerzos de overclocking, aunque los detalles varían según la placa específica. El chipset X370 se carga para permitir a los entusiastas equipar completamente los sistemas elegantes. Las placas madre de gama alta tienden a recibir actualizaciones de BIOS mucho más rápido que las más baratas, una ventaja crucial para mejorar el rendimiento de Ryzen a medida que AM4 madura como plataforma. Luego llegan las X470. AMD lanzó las nuevas placas X470 junto con los procesadores Ryzen de segunda generación en abril de 2018. En su mayoría son idénticas a las placas base X370, pero con algunas adiciones menores. Las placas madre con chipsets X470 fueron construidas para soportar velocidades de memoria de hasta 2933 MHz, dependiendo de la configuración. Las placas de primera generación, incluidos los modelos X370, alcanzan un máximo de 2667 MHz, aunque puede acelerar la memoria a velocidades más altas. AMD dice que las placas base X470 también están mejor ajustadas para manejar las velocidades de reloj más altas de Ryzen de segunda generación, lo que teóricamente da como resultado un posible aumento de rendimiento. Sin embargo, no esperes milagros. Lo más destacado de este chipset es el soporte para la tecnología StormMind de AMD, una capacidad compartida con las placas base B450. La tecnología combina los dos grupos de almacenamiento, el SSD y la RAM, en un solo disco virtual. Luego garantiza que sus aplicaciones y archivos más utilizados se sientan en el hardware más rápido. Sin embargo, a diferencia de algunos programas RAID o la solución de memoria Optane Rival de Intel, StormMind se puede crear o disolver a voluntad sin la necesidad de reinstalar Windows, formatear unidades o tomar cualquier otro paso intrusivo. Llegó el momento de comentarles sobre el chipset de AMD más potente de la gama doméstica, el X570, el cual le da a los jugadores y creadores de contenido un rendimiento extraordinario para que personalicen sus compilaciones con flexibilidad e innovación. Contiene hasta 16 carriles PCI Express 4.0, hasta 12 puertos SATA de 6 GB por segundo, 4 puertos USB High Speed de 480 MB por segundo y 8 puertos USB Super Speed Plus de 10 GB por segundo. A nivel de soporte de CPU, podemos usar cualquier procesador AMD con arquitectura Zen, Zen Plus y Zen 2, incluyendo chips de primera, segunda y tercera generación.
y es el primer chipset que es compatible con PCI 4.0, aunque desgraciadamente también necesita un ventilador por sus TDP, que llega a ser de 15 watts. Por último tenemos el X399, el cual es el chipset tope de gama de AMD, ya que estamos hablando de un chipset de gama profesional, el cual es compatible tanto con los procesadores Ryzen Threadripper de primera como de segunda generación. Ideado para los creadores que juegan y los jugadores que crean, este chipset ampliable ofrece una expansión sin precedentes para los sistemas en serie de NVMe y varias GPU grandes. Mientras tanto, la memoria DDR4 de 4 canales, la compatibilidad con SC y el overclocking desbloqueado convierten la plataforma X399 en un anzuelo para los usuarios que dependen de una capacidad de cómputo de verdad. Tiene hasta 12 puertos SATA, hasta 2 puertos USB 3.1 Gen 2 nativos, hasta 14 puertos USB 3.1 Gen 1 nativos, 66 carriles PCI Express Gen 3.0 y 8 carriles PCI Express Gen 2.0. Para finalizar, voy a dar unas simples recomendaciones personales en el caso de que desees adquirir una motherboard y estés indeciso en tu decisión. Primeramente, voy a recomendar los chipsets B350 y B450 para la mayoría de los usuarios. Para los más exigentes con el overclock o los que quieren armar un sistema Sly con varias gráficas de Nvidia o hacer un overclock fuerte, tienen la necesidad de optar por los chipsets de alta gama como los X370, X470 y X570. En el caso de que seas creador de video o un diseñador profesional que trabaja con herramientas de diseño asistido por computadora y necesitas una motherboard para armar una PC realmente potente, te voy a recomendar la gama profesional de AMD, el X399. Por parte de los usuarios que no vayan a utilizar el overclock ni sistemas de varias placas de video, tiene más que suficiente con el chipset A320 de gama baja. Hasta acá ha llegado el video de la guía de las placas madre que tanto nos han pedido en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, de ser así no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con un amigo. Yo soy Tommy de Tecno Reviews y nos vemos en el siguiente video.